Estimados estudiantes, continuando con las clases virtuales, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de polígonos. Un polígono es aquella figura geométrica que se forma al unir tres o más puntos no colineales de un mismo plano, mediante segmentos de recta. En el gráfico podemos observar un polígono de 5 lados. Vamos a encontrar a los siguientes elementos. Los vértices es el punto de corte de cada dos lados. Como tiene 5 lados, el polígono va a tener 5 vértices, A, B, C, D y E. También vamos a encontrar a los lados, ¿no? Los lados van a ser AB, BC, CD, DE e A, o en función de las letras minúsculas va a ser A, B, C, D y E. También vamos a encontrar a los ángulos internos. Los ángulos internos son aquellos que están dentro del polígono. Como tiene 5 lados, va a tener 5 ángulos internos. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5. También vamos a encontrar los ángulos externos. Como tiene 5 lados, también va a tener 5 ángulos externos. ¿Y cómo se calculan los ángulos externos? Prolongando cada lado. Acá está el teta 1, el teta 2, el teta 3, el teta 4 y el teta 5. También vamos a encontrar las diagonales. ¿Qué entendemos por diagonal? Son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Acá en el gráfico tenemos varias diagonales, por ejemplo, puede ser AC, puede ser AD, puede ser BD, puede ser BE, como también puede ser CE. Son ejemplos de diagonales. También vamos a encontrar el perímetro. Al perímetro se le representa por la letra 2P. ¿Y qué viene a ser el perímetro? Viene a ser la suma de todos los lados. En este caso va a ser la suma de los 5 lados. Por eso 2P, que es el perímetro, va a ser igual a A más B más C más D más E. Pasemos rápidamente a la clasificación de los polígonos. La primera forma de clasificar es por el número de lados. A ver, si el polígono es de 3 lados, viene a ser el triángulo. De 4 lados, el cuadrilátero. De 5, el pentágono. De 6, el hexágono. De 7, el heptágono. De 8, el octógono. De 9, el eneágono. De 10, el decágono. De 11, el endecágono. De 12, dodecágono. De 15, el pentadecágono. Y de 20, el icoságono. Lo que no figura acá, solamente se pone la palabra polígono indicando el número de lados. La segunda manera de clasificar es por sus lados y ángulos. Vamos a encontrar al polígono convexo. Son aquellos polígonos que tienen todos sus ángulos internos menores de 180. En el gráfico podemos observar, ¿no?, que los dos polígonos, los ángulos internos son menores de 180 grados. O si no, cuando nosotros trazamos una línea recta, lo va a cortar como máximo en 2 puntos. El otro tipo de polígono viene a ser el polígono cóncavo o no convexo. Son aquellos polígonos que tienen por lo menos un ángulo interno cóncavo. A ver, un ángulo cóncavo, ¿de dónde varía? Un ángulo cóncavo es mayor de 180 y menor de 360 grados. Por ejemplo, acá, ¿no? Este sería el ángulo cóncavo. Acá ve, en la letra E vamos a encontrar varios ángulos cóncavos. O si no, si nosotros trazamos una línea recta, lo va a cortar en más de 2 puntos. ¿Correcto? El otro viene a ser los polígonos equiángulos. Son aquellos polígonos que tienen sus ángulos internos de igual medida y los externos también de igual medida. Por ejemplo, acá, ¿no?, podemos observar un pentágono equiángulo y acá podemos observar un rectángulo. Polígono equilátero.
son aquellos polígonos que tienen sus lados iguales. Por ejemplo acá, ¿no? Acá tenemos un cuadrilátero y acá tenemos un pentágono equilátero. Polígonos regulares son aquellos polígonos que son equiláteros y equiángulos a la vez. Mejor dicho, en otras palabras, que tienen todos los ángulos iguales y tienen todos los lados iguales. A ver, ahora vamos a pasar a las propiedades fundamentales en el polígono. Nosotros, para calcular cualquiera de los elementos del polígono, primero tenemos que saber el número de lados. A ver, la propiedad número 1. En todo polígono se cumple que el número de lados es igual al número de vértices, es igual al número de ángulos internos. En otras palabras, al número de lados se representa por la letra N y el número de vértices por la letra B. A ver, por ejemplo, en el cuadrado. A ver, un cuadrado va a tener 4 lados, va a tener 4 vértices, va a tener 4 ángulos internos, va a tener 4 ángulos externos. Eso nos quiere decir la primera propiedad. Propiedad número 2. El número total de diagonales de un polígono de n lados va a ser igual al número de lados por el número de lados menos 3 sobre 2. A ver, propiedad número 3 viene a ser el número de diagonales de vértices consecutivos, donde n es lado y b es la cantidad de vértices que nos abre el problema. Entonces, el número de diagonales de vértices consecutivos, ¿a qué va a ser igual? Número de lados por los vértices, menos vértices más 1 por vértices más 2 sobre 2. Propiedad número 4. La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono va a ser igual a 180 grados por número de lados menos 2. Propiedad número 5. En todo polígono convexo, la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Propiedad número 6. En todo polígono regular, la suma de las medidas de sus ángulos centrales es 360. Entonces, ¿en qué tipo de polígono existe ángulo central? Existe un polígono regular. Es por eso que la suma de los ángulos centrales es igual a 360 grados. Propiedad número 7. La medida de un ángulo central es igual a 360 grados entre cuántos lados tiene. Propiedad número 8. En un polígono equiángulo o regular de n lados, el ángulo interno va a ser igual a la suma entre cuántos lados tiene. Entonces va a ser igual a 180 grados por número de lados menos 2 sobre n. El ángulo externo igualito va a ser igual a la suma entre cuántos lados tiene. Va a ser igual a 360 grados entre n. También podemos sacar la siguiente relación, que el ángulo interno más el ángulo externo es igual a 180 grados. Propiedad número 9. El número total de diagonales medias de un polígono de n lados, ¿qué entendemos por diagonal media? En cada polígono vamos a ubicar su punto medio. Si unimos puntos medios es ejemplo de diagonal media. A ver, entonces, el número de diagonales medias, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al número de lados por número de lados menos 1 sobre 2. A ver, estudiantes, ahora vamos a pasar a la parte de los problemas resueltos. A ver, ojo acá. Para calcular cualquiera de los elementos del polígono, primero, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber el número de lados. A ver, empecemos con el problema número 1. A ver, si ABCDE es un polígono regular, calcule el ángulo X. A ver, vamos a hacer la resolución. A ver, grafiquemos.
A ver, si es un polígono regular, va a tener todos los lados iguales. En este caso, 5 lados, los 5 lados iguales, ¿correcto? A ver, ahora, si nosotros observamos, para 5 lados, calculamos el ángulo externo. Por fórmula que es igual, es 360 grados entre el número de lados. 360 entre 5 es igual a 72. Ahora, aplicando la propiedad que el ángulo interno más el externo es igual a 180. ¿Cuánto le falta a 72 para 180? Le falta 108 y eso viene a ser el ángulo interno. A ver, ahora, nosotros podemos observar que el triángulo ABE es un triángulo isósceles, ¿correcto? B. Entonces, cada ángulo interno vale 108. Como es isósceles, ¿cuánto le falta? 72. Entre dos iguales va a ser igual a 36. Entonces completamos 36 y 36. ¿Correcto? Ahora, todo el ángulo B es igual a ¿cuánto? A 108. Ya tenemos 36. ¿Cuánto le falta? Le falta 72 grados. Ahora, ¿qué podemos observar? Podemos observar que hemos conseguido una línea recta. ¿Y línea recta cuánto se iguala? Se iguala a 180 grados. Nosotros del gráfico vamos a decir que x más 72 es igual a 180 grados. ¿De dónde? X es igual a 108 grados. Problema número 2. En un polígono, la diferencia de la suma de los ángulos internos y la suma de los ángulos externos es igual a 720. Calcula el número de diagonales de dicho polígono. A ver, estudiantes, a ver, resolución. Nos dice lo siguiente, que la suma de ángulos internos menos la suma de ángulos externos es igual a 720 grados. Reemplacemos sus valores. La suma de ángulos internos es 180 grados por n menos 2. La suma de ángulos externos es 360. A ver entonces, operando esta parte, ¿de qué manera nos va a salir el problema? 180n. 180 por 2 va a ser igual a 360. Más 360 va a salir 720, pero con negativo. Todo igual a 720 grados. Ahora, 180n. 720 pasa a sumar. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A 1440 grados. Grado se va, 0 se va. Nos va a quedar el valor de 144 entre 18. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a 8. El número de lados del polígono es igual a 8. Lo que nos pide calcular es el número de diagonales. Por fórmula, el número de diagonales ¿a qué es igual? Número de lados que es 8 por número de lados menos 3. 8 menos 3 sobre 2. 8 entre 2 igual a ¿cuánto? A 4. 4 por 5 nos va a dar el valor de 20. ¿Correcto? Rápidamente vamos a pasar al problema número 3. Nos dice lo siguiente. En un polígono equiángulo, ¿qué quiere decir equiángulo? Que todos los ángulos son iguales. La relación que quiere decir división, ¿no? La relación entre las medidas de un ángulo interior y otro exterior es como 5 a 1. Calcula el número de diagonales del polígono. Entonces vamos a plantear el ángulo interior entre el ángulo exterior está en la relación de 5 a 1. Reemplazando los valores, el ángulo interno 180 por n menos 2 entre n, el ángulo externo 360 entre n. N y n se va. Y nos va a quedar lo siguiente, que 180 por n menos 2 va a ser igual a 5 por 360. Ahora, acá, 360 entre 180, 2. 2 por 5, 10. Este menos 2 pasa sumando. Entonces, ¿cuántos lados tiene el polígono? El polígono tiene 12 lados.
nos pide calcule el número de diagonales. Entonces, número de diagonales, 12 por 12 menos 3 entre 2. Nos va a salir 6 por 9. 6 por 9 igual a 54. Nuestro polígono, ¿cuántas diagonales tiene? Tiene 54 diagonales. Problema número 4. Calcule el número de diagonales medias de un polígono en donde el número de diagonales es el cuádruple del número de ángulos internos. Entonces, planteamos diagonales es igual a 4 veces el número de ángulos internos. Diagonales, ¿cómo es? N por n menos 3 sobre 2. 4 veces. Acá nos habla de número. Si tiene n lados, ¿cuántos ángulos internos tiene? También tiene n. ¿De dónde? N y n se va. A ver, entonces, acá nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Que n menos 3, 2 por 4, 8. Pasa sumando, 8 más 3, 11. Nuestro polígono es de 11 lados. Ahora, por fórmula, el número de diagonales medias, aquí es igual, número de lados por número de lados menos 1 sobre 2. Entonces reemplazamos para n11. 11 por 11 menos 1 sobre 2. Entonces, ¿cuántas diagonales medias nos sale? 11 por 5, 55 diagonales medias. Problema número 5. Nos dice lo siguiente. La suma de las medidas de 5 ángulos internos de un polígono convexo es 760. Calcule la suma de las medidas de los ángulos externos correspondiente a los vértices restantes. Entonces vamos a plantear con un gráfico. A ver, entonces, nos dice lo siguiente. Los 5 primeros ángulos internos suman 760. De I1 hasta I5 igual a 760 grados. Ahora nosotros sabemos lo siguiente, que la suma de todos los ángulos externos es igual a ¿cuánto? Es igual a 360 grados. El polígono no sabemos cuántos lados tiene, por eso estamos poniendo n lados. Por eso la suma de los externos E1 más E2 más acaba en n, es igual a 360 grados. Ahora, también sabemos lo siguiente, que la suma del interno más el externo es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Entonces decimos lo siguiente, el interno 1 más el externo 1, 180. Lo mismo, el interno 2 más el externo 2, 180. Y vamos a llegar hasta el interno 5, ¿no? El interno 5 más el externo 5 igual a 180. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar, ¿correcto? Entonces, ¿de dónde la suma de los 5 internos, cuánto vale? 760. Más la suma de los 5 externos. Va a ser igual. ¿Cuántas veces se repite 180? 5. ¿Correcto? A ver, ¿de dónde? A ver, 180 por 5. ¿A cuánto va a ser igual? 180 por 5 va a ser igual a 900. 900 menos 760 nos va a salir igual a ¿cuánto? A 140 grados. Entonces, estamos calculando que la suma de los 5 ángulos externos es igual a 140 grados. Vamos a reemplazar en 1, ¿no? Entonces, a ver acá. La suma de los 5 ángulos externos es igual a 140 grados, más lo que nos pide. Nos pide la suma del externo 6 hasta el externo n, igual a 360. ¿De dónde? Lo que nos pide. ¿A qué va a ser igual? El valor de 360 menos 140 va a ser igual a 220 grados. Problema número 6. A ver, ¿qué nos dice el problema número 6? En un icoságono. A ver, icoságono, ¿de cuántos lados es? De 20 lados. ¿Correcto? Regular, ¿no? Y un pentadecágono, ¿de cuántos lados es? De 15
15 lados. Están ubicados en distintos semiplanos respecto a AB. Nos pide calcule la medida del ángulo MCB. A ver, entonces vamos a graficar acá. Aquí está el icoságono de 20 lados. Aquí está el pentadecágono de 15 lados. Tienen un lado en común, el lado AB. En distintos semiplanos, entonces uno está encima del otro, ¿correcto? A ver, entonces, como son polígonos regulares, van a tener todos los lados iguales, ¿no? Por eso AB es igual a MN o ABM y así sucesivamente, como también AB es igual a BC, ¿no? Nosotros podemos observar que el triángulo BMC, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles, ¿correcto? A ver, entonces, vamos a calcular el ángulo externo E1, que será el ángulo externo para el icoságono. 360 entre 20 nos sale 18 grados. Vamos a calcular el ángulo externo 2, que va a ser para el pentadecágono de 15 lados. 360 entre 15 es igual a 24. A ver, ahora, del triángulo BMC, como es un triángulo isósceles, ¿correcto? Si acá vale X, acá tengo X. Vamos a decir lo siguiente. Que X más X, 2X. Más el externo 1 más el externo 2 es igual a 180 grados. ¿De dónde? A ver, 2x más 42 es igual a 180. ¿De dónde? El valor de x nos va a salir igual a 69 grados. A ver, estudiantes, rápidamente vamos a pasar al problema número 7. Nos dice lo siguiente. En un polígono regular cuyo semiperímetro es P, el número que expresa su perímetro es igual al número de diagonales. Además, la medida del ángulo interior es igual a P veces la medida del ángulo exterior. ¿Cuánto mide el lado del polígono regular? Entonces vamos a graficar. Graficamos nuestro polígono de n lados. Como es regular, todos los lados el mismo valor. Le vamos a dar el valor de x. ¿Correcto? ¿De dónde? Vamos a decir lo siguiente. ¿De qué manera calculamos el semiperímetro del valor de P en función del número de lados y del valor de cada lado? Va a ser igual al número de lados por cuánto vale cada lado sobre 2, ¿correcto? Eso va a ser el semiperímetro. Ahora, a ver, vamos a plantear el problema. La primera condición nos dice que el perímetro es igual al número de diagonales. Por eso, 2 veces P va a ser igual a N por N menos 3 sobre 2. Condición número 1. Además, nos dice lo siguiente. La medida de un ángulo interior, 180 por N menos 2 sobre N, es igual a P veces la medida del ángulo exterior. Va a ser igual a P veces. ¿Cuánto vale el ángulo exterior? 360 sobre N. ¿De dónde? N con N se va. 360 entre 180, 2. Nos va a quedar la siguiente relación. Que N menos 2 es igual a 2 veces P. Y eso ponemos la relación número 3. A ver, ahora vamos a decir lo siguiente. 1 igual que 3 porque 2P es igual a 2P. Entonces, ¿de dónde vamos a decir lo siguiente? Que N por N menos 3 sobre 2 es igual a N menos 2. Si nosotros desarrollamos, nos va a quedar lo siguiente, ¿no? N por N, N cuadrado. Acá va a ser menos 3 veces N. 2N pasa restando, menos 5N. 2 por menos 2, menos 4. Pasa sumando, más 4. Si nosotros factorizamos por el método de aspa simple, nos va a salir acá N por N y acá nos va a salir menos 4 por menos 1. ¿De dónde? N es igual a 4 y N es igual a 1. Ahora, como estamos trabajando en polígonos, el valor de N tiene que ser mayor o igual que 3
Por eso el valor de 1 queda descartado. Entonces, ¿cuánto vale n? N es igual a 4. Y para finalmente, a ver, vamos a reemplazar en donde, acá, en 3, ¿no? Nos dice que n menos 2, ¿está bien? Va a ser igual a 2 veces el valor de ¿quién? De p. Y hemos calculado el valor de p. P es igual a nx sobre 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar el valor de 4. ¿Ve? 2 y 2 se va. Acá nos va a salir 2, acá el valor de 4. 2 entre 4, 1 medio. Y eso es lo que nos pide el problema número 7. A ver, vayamos rápidamente al problema número 8. A ver, nos dice lo siguiente. Si un polígono de n lados, entonces vamos a plantear un gráfico, ¿ya? Nos habla de número de lados y de número de diagonales. Y inicialmente tiene n lados. Final, ¿cuánto va a tener? Nos dice n menos 3 lados. Ahora nos habla del número de diagonales. ¿Qué cosa va a pasar? Nos dice que tendría n más 3 diagonales menos. Entonces, si tiene más lados, va a tener más diagonales. A ver, vamos a rellenar acá a ver de qué manera será el número de diagonales. Va a ser número de lados por número de lados menos 3 sobre 2. Igualito a ver acá. ¿A qué va a ser igual? Número de lados por número de lados menos 3 sobre 2. A ver, entonces, nos pide calcular esta partecita que se refiere a diagonales. Entonces, acá, ¿no? N por n menos 3 sobre 2 menos, ¿no? Este valor de acá, n más 3, va a ser igual al número de diagonales de acá. N menos 3 por n menos 3 menos 3 sobre 2. Si nosotros operamos, vamos a llegar a lo siguiente. A ver, acá nos va a quedar n al cuadrado menos 3 veces n. Menos 2 veces n menos 6. Ya desaparece n, ¿correcto? Ahora, esta partecita nos va a quedar el valor de n menos 3 por n menos 6. Va a ser igual a n cuadrado menos 9n más 18. A ver, si nosotros operamos esta partecita, nos va a salir lo siguiente, ¿no? Acá nos va a quedar menos 5n. Este pasa sumando. 9 menos 5 va a ser igual a 4 veces n. Este menos 6 pasa sumando. 18 más 6 va a ser igual a 24. ¿De dónde? Nuestro polígono. ¿De cuántos lados es? Es de 6 lados. ¿Y cómo se llama el polígono de 6 lados? El polígono de 6 lados se llama hexágono. Rápidamente, a ver, pasemos al problema número 9. A ver, nos dice lo siguiente. En la figura, si L1, ¿qué significa este símbolo? Que forman 90 grados, ¿no? Si L1 y L2 forman 90 grados, nos pide calcule cuánto vale X. Vamos a hacer a ver la resolución. A ver, vamos a prolongar L1 y L2, ¿correcto? También vamos a unir para acá. Ver qué ángulo forman, 90 grados. Vamos a poner letras, ¿no? A, B, C. A ver, sigamos completando el gráfico. A este angulito que no conocemos le damos A. A este angulito que no conocemos le damos B. Y ahora vamos a sacar las ecuaciones. A ver, del triángulo ABC, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Como ya tenemos 90 grados, entonces los otros dos tienen que sumar 90. A más B igual a 90 grados. A ver, ahora, nosotros vamos a observar lo siguiente, a ver. El polígono, ¿de cuántos lados es? 1, 2, 3, 4, 5, de 6 lados, ¿correcto? Entonces, vamos a sumar los 6 ángulos internos. A ver, ¿cuántas veces se repite X? 1, 2, 3, 4X.
más A más B. Entonces, la suma de los ángulos internos para 6 lados, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 180 grados por 6 menos 2. Entonces de acá, a ver, 720 menos 90, 630. El valor de 4x es igual a 630. ¿De dónde? X va a ser igual a 157,5 grados. Rápidamente, a ver, vamos a pasar al problema número 10. El problema número 10 nos dice lo siguiente. Igualito, vamos a plantear en un cuadro. ¿Está bien? Si a un polígono regular se le aumenta 2 lados, entonces inicialmente tiene n lados, finalmente tiene n más 2 lados. Ahora, nos habla de su ángulo externo. Su ángulo externo disminuye en 9. Entonces, por fórmula, el ángulo externo, ¿qué es igual? El ángulo externo es igual a 360 grados entre el número de lados. Entonces, acá, si tiene n lados, ¿cuánto vale el ángulo externo? 360 sobre n. Si tiene n más 2 lados, el ángulo externo, ¿qué va a ser igual? 360 entre n más 2. A ver, ¿de dónde? A ver, acá, el que tiene menos lados, como acá estamos trabajando en una división, va a tener más ángulo externo. Entonces, la diferencia de los ángulos externos es igual a ¿cuánto? A 9. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que 360 entre n menos 360 sobre n más 2 es igual a 9. A ver, vamos a factorizar el 360. El mínimo de las fracciones va a ser el producto, n por n más 2. Vamos a multiplicar en aspa. N más 2 por 1, n más 2. 1 por n, n, pero va a ser menos n. ¿De dónde vamos a llegar a lo siguiente, no? N y n se va. Ahora, ¿a qué es igual el valor de 360 entre 9? Va a ser igual a 40. El valor de 40 por 2, 80. ¿Correcto? Entonces, n por n más 2 igual a 80. ¿De dónde? Vamos a decir lo siguiente. Que el valor de n, ¿cuánto vale? 8. Ahora, nos pide lo siguiente. A ver, ¿cuántos ángulos centrales tiene el polígono? Si tiene 8 lados, va a tener 8 ángulos centrales, ¿correcto? Ahora, si nos pidiese, calcule cuánto vale un ángulo central ¿cuánto vale? 360 entre 8 va a ser igual a ¿cuánto? A 45 grados. Pero en este caso, la respuesta sería 8. Rápidamente, el problema número 11. A ver, nos dice lo siguiente. De la figura ABCDE es un pentágono regular y DF es igual a DE. Según estos datos, nos pide calcule el ángulo X. A ver, entonces, como el polígono tiene 5 lados, calculamos el externo. 360 entre 5, 72. ¿Correcto? El interno. ¿Cuánto le falta a 72 para 180? Le falta 108 grados. A ver, entonces, vamos a graficar el problema. A ver, como nos habla de un pentágono regular, entonces va a tener los 5 lados iguales, ¿correcto? Por eso AB es igual que BC, es igual que CD, es igual que DE y es igual que AE, ¿correcto? Y también por dato nos dice que FD tiene la misma medida. A ver, ahora vamos a completar, ¿no? Vamos a unir A con D. ¿Cómo es el triángulo AED? Es un triángulo isósceles. Ahora, el ángulo interno, ¿cuánto vale? 108. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto le falta para el valor de 180? Le falta 72. Entre dos iguales, cada angulito es igual a 36. Ahora, todo el angulito A
¿Cuánto vale? También vale 108. Entonces nosotros tenemos 78. ¿Cuánto le falta? Le falta el valor de 30 grados. A ver entonces, a ver. Siempre que nosotros encontramos un ángulo de 30 grados, es para trazar un triángulo equilátero. ¿Está bien? Entonces, respecto al lado AD, vamos a trazar el triángulo equilátero. A ver entonces, vamos a trazar el triángulo equilátero AMD. Entonces, M estará por acá, ¿no? Fuera de BC. ¿Correcto? Bien, el triángulo AMD equilátero. Entonces, si es equilátero, ¿qué va a tener? Va a tener los tres lados iguales, ¿no? Y cada ángulo interno vale 60 grados. Igual AM igual que MD es igual que DA. ¿Hasta ahí es correcto? Entonces, este angulito, ¿cuánto vale? Este angulito también va a ser para 60, le falta el valor de 30 grados. A ver, ahora, a ver acá, ¿no? Si nosotros observamos el triángulo AMD, ¿ve? Si nosotros observamos AF, que es bisectriz, ¿está bien? Entonces, nosotros siempre que tenemos un triángulo equilátero y trazamos una bisectriz, dicha bisectriz también va a ser mediatriz, altura. Es por eso que el triangulito MFD que se forma va a ser un triángulo isósceles. ¿Correcto? Sí, ¿no? Entonces, del gráfico podemos decir lo siguiente, que el triángulo AED es congruente con el triángulo FMD, ¿no? ¿Qué caso sería? Los tres lados iguales. Por eso cada ángulo, ¿cuánto vale? 36. El de acá sería 108. ¿Correcto? A ver, ahora, este angulito de acá, a ver, como todo vale 60, ¿cuánto le falta 36 para 60? Le falta 24. ¿Correcto? Ahora, ¿de dónde nosotros de acá vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que el ángulo de 36 más el ángulo de 24 más el angulito que pide X va a ser igual al ángulo interno del pentágono. ¿Cuánto vale el ángulo interno? El ángulo interno vale 108. De donde el valor de X va a ser igual a 48 grados.